Hola corazones, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy voy a hablar de la obsesión por las proteínas, que se ha salido completamente de madre y está llevando a muchísimas personas a un consumo excesivo de proteínas y grasas animales que les puede llevar a problemas serios de salud. Por eso hoy voy a compartir 3 argumentos contundentes que ponen en duda las dietas basadas en proteínas y grasas animales. Y quédate hasta el final porque el último es bastante desconocido y es demoledor. Pero antes de empezar, para quienes me estáis viendo por primera vez, me presento. Yo soy Rosa Tugores, divulgadora experta en alimentación para la salud y creadora de la macrobiótica mediterránea, un método que combina las enseñanzas de la antigua medicina china y su estudio de la energía de los alimentos con la dieta mediterránea. Y los resultados son espectaculares. Llevo más de 25 años enseñando, divulgando y ayudando a las personas que se acercan a mi escuela a transformar su alimentación y he sido testigo de sanaciones maravillosas. Es uno de los métodos que mejor funcionan para mantener tu salud o recuperarla en caso de que la hayas perdido. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo y voy a empezar explicando brevemente qué son las proteínas y para qué las necesitamos, porque si no sabemos esto, ¿cómo vamos a decidir si nuestros menús se tienen que basar o no en proteínas? De hecho, hay muchas personas que se apuntan a la dieta hiperproteica y realmente no conocen en profundidad, pues, para qué necesitan las proteínas, lo saben así de una manera superficial, pero no entienden su metabolismo, cómo eliminamos sus desechos. Y eso pues, es como jugar a la lotería. Ah, bueno, mira, porque me lo ha dicho el último gurú de moda, sigo la dieta rica en proteínas, pero realmente no entiendo las consecuencias. Entonces, ¿qué son las proteínas? Pues son moléculas que forman las estructuras de todos los seres vivos. De hecho, definen la identidad de cada especie porque son la base del ADN. Y son moléculas muy complejas que a su vez están formadas por otras más simples que se llaman aminoácidos. En la naturaleza se han identificado hasta 500 aminoácidos distintos, pero realmente en el cuerpo humano solamente hay 20 aminoácidos y de estos 20 hay 9 que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar por sí mismo y por lo tanto tenemos que obtenerlos de los alimentos. Y claro, aquí es donde muchas personas cometen el primer error de apreciación o de valoración de las proteínas, porque claro, dicen, pues si necesito estos aminoácidos esenciales para mantener mis estructuras corporales y solo los puedo tener de los alimentos, pues que sobre, cuantos más consuma mejor, ¿no? Me aseguro ese mantenimiento de las estructuras corporales. Pues no, porque solo del 18 al 20% de tu cuerpo son proteínas. El resto es agua, grasa, minerales. ¿Entendemos? Y por lo tanto no tiene sentido que en tus menús haya más de un 18 o un 20% de proteínas, porque todo lo que pase de ahí simplemente no se aprovecha. Y no es solo que no se aproveche, es que da trabajo para metabolizarlo a hígado, riñones, colon. Y con el tiempo de dieta hiperproteica, pues estos órganos acaban desgastados y acaban en problemas. Y ojo, porque no estoy diciendo para nada que tengamos que eliminar completamente las proteínas animales de nuestra alimentación. Esto que quede bien claro, no estoy diciendo eso. Al revés, en mis formaciones justamente enseño a alternar las proteínas animales y vegetales y a integrarlas de forma equilibrada en los menús para que no superen ese 20%, porque es que más, como acabamos de ver, no tiene sentido. Dicho esto, ¿para qué necesitamos proteínas? Pues cumplen una doble función en el organismo. En primer lugar, la función estructural, que ya hemos mencionado, porque con los aminoácidos el organismo sintetiza colágeno, que es la proteína principal de la que están formadas las estructuras corporales. Los músculos, los tendones, los ligamentos, los huesos, la piel, el pelo, las uñas y en realidad todas las células y órganos del cuerpo están formados en parte por distintos tipos de colágeno. La segunda función que cumplen las proteínas en el organismo es una función metabólica. Es decir, intervienen en ciertos aspectos del metabolismo corporal. Por ejemplo, los neurotransmisores, las hormonas, las enzimas, los anticuerpos son en su mayoría proteínas. Otro ejemplo es el colesterol. Los famosos LDL, HDL que nos miden las analíticas también son proteínas en parte porque el colesterol se asocia a una proteína para viajar en el torrente sanguíneo. Y
Otro ejemplo también es la hemoglobina de la sangre, que está formada por dos grupos distintos de proteínas, el grupo hemo y las globinas, que tienen la función de transportar oxígeno y hierro en la sangre. En fin, está clarísimo que necesitamos proteínas y que son imprescindibles para nuestro equilibrio. Esto no lo pongo en duda, pero actualmente se han idealizado las proteínas de tal manera que parecen ser el único nutriente válido que garantiza la salud, hasta el punto de que muchas personas están obsesionadas con la ingesta de proteínas porque creen que cuantas más proteínas ingieran, pues más protegidas van a estar contra las enfermedades degenerativas, desde la obesidad, la diabetes hasta el cáncer. Y por eso se ha puesto de moda comer todos los días en todos los menús principales, como si no hubiera un mañana, pues carne, huevos, lácteos, pescado, todos los días. Esto es que es llevar la alimentación a un extremo, porque es verdad que las proteínas animales contienen mayor variedad y diversidad de aminoácidos y garantizan siempre el aporte de los 9 aminoácidos esenciales. Y en cambio las proteínas vegetales a veces tienen menores proporciones de alguno de estos aminoácidos, no carecen. Ojo, que este es otro mito, otro bulo que circula por ahí. Es que las proteínas vegetales no aportan los 9 aminoácidos esenciales. Sí que los aportan, lo que pasa que no en las proporciones óptimas que necesita nuestro organismo. Pero eso se soluciona súper fácil combinando cereales integrales con legumbres. Y así sí que se obtienen las proporciones ideales de los 9 aminoácidos esenciales. Y eso es algo que hoy en día muchas personas no saben. Creen que los cereales integrales son solo carbohidratos y que son prescindibles porque son peligrosísimos. Ojo, los carbohidratos, qué peligrosos son. Solo las proteínas nos sirven porque además queremos construir músculo a tope. Pero perdona, tus músculos, aparte de proteínas, tienen agua y tienen una cantidad tremenda de mitocondrias que están todo el rato quemando glucosa. Porque justamente para obtener esa energía que necesita el tejido muscular para funcionar, pues lo que realmente quema o utiliza es glucosa, y la glucosa se obtiene de los carbohidratos, concretamente de los cereales integrales, que son la fuente mejor que hay de carbohidratos porque, como ya he explicado otras veces, se liberan muy lentamente sin provocar ningún pico de glucemia que sea peligroso para nuestro equilibrio interno. En otras palabras, y para que quede clarísimo de una vez por todas, las proteínas no las encontramos solamente en los alimentos animales. Los vegetales también aportan proteínas y no solo eso, sino que son una de las fuentes más seguras y saludables. ¿Por qué? Pues porque al metabolizar las proteínas vegetales se generan desechos que son ácidos débiles, es decir, ácidos que se transforman muy fácilmente en CO2 y por lo tanto que podemos eliminar muy fácilmente y rápidamente a través de los pulmones. Porque es que esta es otra, no se está hablando del coste metabólico del consumo cotidiano de proteína animal. Las proteínas animales, al metabolizarse, generan ácidos muy fuertes que no se pueden transformar en CO2 y por lo tanto solamente se pueden eliminar a través de la orina, a través de los riñones. Y esto es otro de los datos clave para valorar si realmente las dietas altas en proteína animal son saludables a medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque los riñones, y aquí viene el dato, los riñones tienen la capacidad de eliminar como máximo un 10% del total de los ácidos que hay en un momento dado en el organismo, mientras que los pulmones son capaces de eliminar hasta el 90%. Claro, para que se puedan eliminar a través de los pulmones tienen que ser ácidos débiles, que se transformen en CO2. Y eso, los ácidos que proceden de las proteínas animales no lo son, son ácidos fuertes. Por lo tanto, cuando tú basas tus menús exclusivamente en proteínas animales, estás generando un exceso de ácidos fuertes que excede de la capacidad de eliminación renal. ¿Entendemos? Y por lo tanto, esos ácidos tienden a ir acumulándose en el organismo, generando problemas serios, problemas importantes. Y justamente esta cuestión de los desechos ácidos que se generan en el metabolismo de las proteínas animales me da pie a introducir el primero de los 3 argumentos que compartiré hoy que desmitifican las proteínas animales como nutriente estrella de una nutrición sana. Y es la cuestión del pH. El pH es una de las constantes vitales claves
para nuestro equilibrio y para nuestra salud global, y sin embargo es una de las menos comprendidas. Es más, la mayoría de planes nutricionales convencionales no la tienen en cuenta para nada, y eso es un error de base, porque son precisamente los alimentos los que más influyen en las variaciones de este pH, y por eso es tan importante aprender a cocinar menús que realmente ayuden a mantenerlo en sus valores normales y sanos, que son ligeramente alcalinos, es decir, donde no predominen los ácidos. Y justamente las dietas basadas en proteínas animales son las peores para conseguir esa alcalinidad porque, como ya he explicado, generan gran cantidad de ácidos fuertes que son más difíciles de eliminar, y claro, si las proteínas animales están todos los días en todos los menús, tarde o temprano inevitablemente esos ácidos se van acumulando internamente y acaban por generar exceso de acidosis. Con lo cual el pH, en lugar de estar ligeramente alcalino, que es como debería estar en una situación óptima, tiende hacia la acidosis, hacia la acidez. Y eso lleva a todo tipo de trastornos y enfermedades. No voy a entrar en la parte bioquímica porque es bastante compleja, pero tenemos que entender que nuestros líquidos internos tienen una composición muy similar al agua del mar. Es decir, son ligeramente salados, salvando las distancias, manteniendo una concentración de minerales que mantienen esa alcalinidad y garantizan la salud celular y tisular, porque es el pH necesario para que realmente todos los procesos celulares tengan lugar de una manera óptima. ¿Qué pasa cuando se acumulan un exceso de ácidos? Porque tú estás comiendo todos los días proteínas animales y al cuerpo no le da tiempo a eliminarlos todos. Pues que empieza a haber problemas. A lo mejor no inmediatamente, sobre todo si eres una persona muy joven, pues igual aguantas años, pero tarde o temprano ese exceso de ácidos acaba alterando el organismo y se presentan pues diversas enfermedades, artritis, artrosis, que es por acumulación de ácidos en las articulaciones, que deterioran y atacan al tejido de la articulación, también osteoporosis, porque los huesos liberan calcio, fosfato de calcio para neutralizar esos ácidos, enfermedades autoinmunes, porque, a ver, esto es más complejo de explicar, pero básicamente cuando tú consumes un exceso de proteína animal, que son moléculas mucho más complejas que las de las proteínas vegetales, pues es muy frecuente que entren fragmentos parcialmente digeridos de esas proteínas. Y eso nosotros no lo podemos absorber ni aprovechar en nuestro cuerpo. Y lo que hace el organismo es etiquetarlo como cuerpo extraño y el sistema inmunitario los neutraliza, los ataca, los elimina. Si esto sucede puntualmente, pues no pasa nada. Pero si esto sucede todos los días, puede llegar un momento en el que el sistema inmunitario cortocircuite y ya no distinga bien tus propias proteínas de tus tejidos internos de esos fragmentos de proteínas que entran al torrente sanguíneo mal digeridas. ¿Y qué hace? Pues ataca indistintamente y entonces ataca a tus propios tejidos. Y ahí vienen los trastornos autoinmunes, cuando el sistema inmunitario, por ejemplo, ataca la tiroides y tenemos los problemas de tiroides. La diabetes también tiene un componente autoinmune porque se ataca a las células del páncreas. La colitis ulcerosa se ataca a la mucosa intestinal, la esclerosis múltiple a la vaina de mielina de los nervios. Entendemos, es que las consecuencias son graves, por no hablar de la insuficiencia renal que a partir de cierta edad padecen muchísimas personas. De hecho, cada vez hay más personas con insuficiencia renal y esto es porque la capacidad de filtrado de los riñones con los años de consumir ese exceso de proteínas animales ya no da abasto y empiezan a fallar. Como vemos, es que las consecuencias son muy, muy serias. Hoy no voy a profundizar en el tema del pH, me parece que es un tema que todos deberíamos conocer, al menos lo mínimo para entenderlo, pero sí en mi próximo vídeo, porque me parece un tema clave a la hora de decidir tus menús. Cómo organizas tus menús y qué alimentos incluyes y en qué proporciones. De hecho, en mis formaciones, entre otras cosas, enseño justamente cómo te tienes que alimentar para garantizar ese pH interno ligeramente alcalino y también muchas otras constantes vitales que son esenciales para mantener la salud. Justamente esta semana tengo abiertas las inscripciones a mi formación estrella, el curso de alimentación y cocina macrobiótica para la salud. Solo las abro una vez al año y las plazas son muy limitadas.
Así que si te interesa, corre, tienes el enlace en la cajita de descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado. Y podrás ir a la página de información y de inscripción, leer todo lo que contiene, todo lo que incluye. Si tienes dudas, nos mandas un mail y te contestamos rápidamente. Y si todavía quedan plazas, si tienes suerte, pues podrás entrar este año en la formación. ¿Qué enseño en esta formación? Pues mi método Alquimia Macrobiótica Mediterránea, que combina las enseñanzas de la antigua medicina china con su estudio de las energías, del yin y el yang, de la energía de los alimentos, de las cocciones, que también es clave para el equilibrio, con el enfoque científico de la bioquímica moderna, para que logres ese equilibrio en tu alimentación combinando tradición y ciencia, más allá de las modas pasajeras y de los extremismos. Y dicho esto, continuamos con el vídeo. Vamos con el segundo de los argumentos que desmitifican las proteínas, sobre todo las proteínas animales, y es la relación directa existente entre el exceso de proteína animal en la alimentación y la mayor incidencia de cáncer. Esto lo cuenta el doctor estadounidense Colin Campbell en su maravilloso libro El estudio de China, donde narra cómo mientras él estaba trabajando en Filipinas en un proyecto de colaboración que buscaba aliviar la malnutrición infantil, por casualidad se topó justamente con esta información que relacionaba el exceso de proteína animal en la dieta con una mayor incidencia de cáncer. En esa época se creía que la causa principal de la malnutrición infantil era la falta de proteínas, sobre todo las proteínas animales, y por eso este tipo de proyectos se centraban sobre todo en aliviar ese supuesto déficit de proteínas animales entre la población infantil de los países en vías de desarrollo. Pero lo interesante es que en este proyecto en el que trabajó el doctor Campbell, intentaban averiguar la causa de la alta incidencia de cáncer de hígado entre la población infantil filipina, algo muy raro porque este es un tipo de cáncer que afecta sobre todo a la población adulta. Y para su sorpresa, lo que descubrió el doctor fue que el cáncer afectaba sobre todo a los niños que pertenecían a las familias más acomodadas, más adineradas en la sociedad filipina, que eran justamente los que consumían más cantidad de proteínas en su alimentación. A partir de aquí, se puede decir que el doctor Campbell pues le pasó como a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que persiguiendo a ese conejo raro pues se cayó por el agujero y apareció como en otra dimensión, que le cambió literalmente la vida, porque buscando esa relación entre el alto consumo de proteínas y la mayor incidencia del cáncer, se topó con un estudio realizado por dos investigadores indios que trabajaron con dos grupos de ratas. A ambos grupos les administraron aflatoxina, que es un potente carcinógeno, pero alimentaron a uno de los grupos con un 20% de proteínas y al otro con solo un 5% de proteínas en su dieta. Y descubrieron, para gran sorpresa de Campbell, que le voló la cabeza cuando leyó las conclusiones de este estudio, descubrieron que las ratas alimentadas con un 20% de proteínas desarrollaban todas cáncer de hígado, mientras que las alimentadas con solo un 5% no. Es decir, el bajo consumo de proteínas protegía del desarrollo del cáncer, incluso en presencia de un carcinógeno superpotente como es la aflatoxina. La decisión que tomó el doctor Campbell a continuación fue súper valiente. Decidió continuar estudiando la relación entre exceso de proteínas y cáncer. Y digo que fue valiente porque en aquella época decir que las proteínas no son saludables era una auténtica herejía. De hecho, en su libro cuenta como muchos de sus colegas pues le rechazaron, se pusieron en su contra, le trataron de que se le había ido la olla, ¿no? Pero él siguió adelante y continuó con sus investigaciones. La historia completa es fascinante, la podéis leer en su maravilloso libro titulado El estudio de China, donde cuenta cómo efectivamente después él realizó sus propias investigaciones y demostró que las dietas altas en proteínas animales promueven el desarrollo del cáncer en todas sus etapas. Así que bueno, yo creo que su trabajo es valiosísimo. Podéis leer la historia completa en su libro y además es que es un libro que vale mucho la pena porque justamente también cuenta su participación en el estudio de China que da título al libro, que fue
un estudio, creo que el mayor, el más grande y ambicioso que se ha realizado para establecer la relación entre la alimentación y las enfermedades que desarrolla la población, y compararon dos grandes grupos poblacionales, uno en China, en la China rural, y otro en Estados Unidos, y averiguaron que las enfermedades que padecían cada uno de estos grupos estaban relacionadas con la alimentación, y justamente en la China rural la alimentación era sobre todo vegetal y no desarrollaban ninguna de las enfermedades degenerativas típicas de las sociedades ricas occidentales, pues la hipertensión, la diabetes, bueno, todas esas enfermedades que ya conocemos tenían una incidencia bajísima entre la población rural de China, que se alimentaba sobre todo a base de alimentos y proteínas de origen vegetal. Y ahora sí, vamos con el bombazo de hoy. Tenía muchísimas ganas de llegar a esta parte del vídeo porque estoy segura que la mayoría no habéis oído hablar de la poza de aminoácidos. ¿Qué es esto? Pues es una reserva que tenemos en el organismo donde se van almacenando los excedentes de proteínas, porque cuando comemos proteínas no van directas al músculo, eso es un mito. Hay una parte que sí que se utilizan de inmediato, pero el resto se almacenan en esta poza. En realidad no se almacenan directamente proteínas, lógicamente, sino los aminoácidos resultantes de la digestión de las proteínas. Pero atentos y atentas, porque aquí viene la clave más importante del vídeo de hoy. Además, me encanta revelarla al final para premiar a quienes habéis llegado hasta aquí. Por cierto, me podéis poner, si queréis, pues un corazoncito rojo para que yo sepa quiénes sois. Fijaros, en esta poza van entrando los aminoácidos hasta que se alcanza el tope máximo, hasta que se llena. A partir de ahí, todos los aminoácidos que sobrepasen ese máximo van a ser destruidos. Se activan unas enzimas que los destruyen. Es decir, continuar consumiendo proteínas más allá de ese umbral es como continuar echando agua en un pozo que ya está lleno. No es mejor ni te da ninguna ventaja, porque cuando la poza está llena, el cuerpo simplemente destruye los aminoácidos sobrantes. Por lo tanto, si tenemos en cuenta, en primer lugar, que las proteínas constituyen como máximo el 20% de tu peso corporal. En segundo lugar, que no renuevas ese 20% de cero todos los días. Y en tercer lugar, que si comes de forma variada y equilibrada, tienes reservas suficientes en la poza de aminoácidos, pues es que consumir más allá de un 20% de proteínas en tus menús diarios no te da ninguna ventaja, no te garantiza ni más salud, ni más fuerza, ni más masa muscular, ni ninguno de los beneficios que prometen los que promueven un alto consumo de proteínas. La conclusión final de hoy es que esta moda hiperproteica en alimentación la han adoptado muchas personas creyendo que es lo más sano, pero como acabamos de ver, la bioquímica más elemental nos muestra justo lo contrario, que el exceso de proteínas en la alimentación puede causar problemas serios de salud. Y eso lo veremos todavía más claro en mi próximo vídeo cuando hable del tema del pH. Si te ha gustado el vídeo de hoy, por favor, dale al like. No cuesta nada y así me ayudas a que YouTube lo recomiende a otras personas que todavía no me conocen. Y si me sigues ya desde vídeos anteriores y no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, dale a la campanita y así YouTube te avisará cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy. Me despido como siempre con muchísimo cariño. Hasta el próximo vídeo.